Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de estar con el cronista de la ciudad autónoma de Ceuta y archivero, don José Luis Gómez Barceló. Bienvenido a Radio Sefarad. Muchas gracias, encantado. Bueno, lo llamamos porque hemos visto una crónica que ha salido publicada sobre la vida de los judíos en Ceuta, y nos ha llamado la atención porque, claro, en general, el título es Presencia y vida de los judíos en la Ceuta de los siglos XV al XX. Y ahí está la cosa, ¿no? Que uno está acostumbrado a que, bueno, evidentemente hoy en día en Ceuta hay una comunidad judía. Quizás no nos hubiera llamado la atención que el título hubiera dicho siglos XIX y XX o XIX al XXI, pero del siglo XV, que es el momento del nacimiento de Ceuta como, llamémoslo, ciudad europea, porque los primeros que llegaron ahí fueron los portugueses, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues efectivamente ese trabajo está circunscrito a la ciudad europea, pero podríamos ir mucho más atrás. Es que realmente desde la historia antigua en Ceuta nunca han faltado judíos. Uh-huh. Es decir, que en la época antigua había judíos en la ciudad, que durante todo el periodo medieval de la Medina Septa, desde el siglo VIII hasta el siglo XV hubo judíos, hubo un arrabal judío y se conocen muchísimas cosas de ese tiempo. Pero yo en esta ponencia que presenté a una jornada de historia de la ciudad hace algunos años, pues lo que quería era recuperar una presencia constante desde el siglo XV hasta el siglo XXI, ahora, entonces 20, pero ya podríamos llegar hasta el XXI, una presencia constante e importante en la vida de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque si bien es cierto que cuando Portugal conquista Ceuta en 1415, esa comunidad judía, porque es una comunidad, porque hay barrio y hay sinagoga, ¿no? Y hay actividad, desaparece porque toda la población de la Ceuta medieval sale y no vuelve a entrar. Poco a poco van llegando judíos desde Portugal, ¿no? Que podemos decir que seguro, a comienzos del siglo XVI ya tienen comunidad, ya tienen sinagoga, ya se reúnen. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XVI, en primer lugar, en la expulsión en Castilla es en 1492, en Portugal en 1496, pero de Ceuta no se han expulsado. Y van a continuar durante todo el siglo XVI. Y cuando a fines del siglo XVI las dos coronas se unan, la de Portugal y la de Castilla, los austrias van a conservar a esos judíos en Ceuta porque son necesarios. Son necesarios para el comercio, son necesarios para entenderse con los musulmanes del entorno, porque hablan árabe, son los únicos que hablan árabe para entenderse con ellos. Y esa comunidad va a permanecer. Y cuando se rompa la relación entre las dos, entre Portugal y Castilla, y Ceuta se incorpore a la corona castellana, se va a incorporar con esa comunidad. Y esa comunidad va a tener sinagoga abierta hasta finales del siglo XVII, porque la tenemos documentada. La pregunta es, vamos a ver, porque en España ya desde mediados del siglo XV se había implementado la Inquisición. Luego, sí, por presiones hacia la corona portuguesa, también entra la Inquisición en Portugal. Una cosa es que se les permita a una población que no vive en la península habitar en esos territorios ultramarinos, pero la Iglesia no decía nada. La Iglesia decía, pero la Iglesia siempre mantuvo una posición doble. Doble porque realmente si se quejaban de que había presencia judía, luego también trabajaban con ellos y comerciaban con ellos. Se quejaban de su presencia en unos momentos, pero en otros también utilizaban sus servicios como mercaderes
como prestamistas, como muchísimas cosas. Es decir, la relación es una relación, es tan curioso, que en el proceso de beatificación de San Juan de Dios se utiliza el testimonio de uno de los mesías, de los judíos, de esa familia importantísima del Estrecho, que son los mesías, para decir que efectivamente que San Juan de Dios estuvo en Ceuta trabajando en las murallas de Ceuta. Es decir, su vinculación, su entronque es fenomenal, es muy profundo y muy prolongado. Bueno, tan prolongado en el tiempo que es que no ha faltado nunca, porque realmente solo son supuestamente expulsados hacia 1705, pero hay que reconocer que desde 1694, que estamos en guerra con Moulay Ismail, no hay comercio con Marruecos. La comunidad tiene un problema, los comerciantes judíos no pueden comerciar. ¿Qué hacen? No pueden hacer casi nada. Y entonces se presenta en 1704 una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque Gibraltar cae en manos de los británicos y se abre al comercio judío. Y entonces los judíos de Ceuta se marchan a Gibraltar y desde allí van a seguir comerciando con Ceuta y con Marruecos. Y van a seguir entrando y saliendo después de esa expulsión, porque yo tengo montañas de testimonios durante todo el siglo XVIII, que además no lo cuentan. Es decir, mis fuentes casi siempre son fuentes eclesiásticas, de archivos eclesiásticos, y son historiadores que han sido canónigos de la catedral. Es decir, no hay, es decir, son la parte contraria en la que está diciendo que están aquí, que están bien, que están haciendo cosas. Sí, a veces se quejan en el siglo XIX, se quejan de la entrada, de la salida, pero están, siempre están. Uh-huh. Y me contaba que esa expulsión a principios del siglo XVIII, pues a principios del siglo XIX hay un retorno. Sí, sí, bueno, hay una entrada y salida. Esa entrada y salida se está produciendo en todo el país. Eso ya lo demostró hace muchísimos años don Julio Caro Baroja en su historia de los judíos, ¿no? Es decir, los comerciantes siguen entrando y saliendo naturalmente, no diciendo que tienen una religión, pero esto es muy fácil. En el trienio constitucional, los gobernadores, cuando los obispos se quejan y dicen, es que está usted dejando que entren judíos de Gibraltar, y dicen, no, 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 no. No hay ningún pasaporte en el que se ponga la religión de nadie. Yo dejo entrar a mercaderes británicos, a mercaderes de Gibraltar. No estoy dejando entrar a un judío, no. Sí, en los momentos más duros, efectivamente, les ponen un vigilante, alguien que los acompañe, que los lleve y los traiga, pero siguen entrando. Es decir, no dejan de entrar, no dejan de salir, no dejan de estar, no dejan de comerciar. Pero hay un momento en el que vuelven a tener sinagoga y vida comunitaria dentro de la ciudad. Claro, claro. El gran cambio, ya no, eso sí, no es solo en Ceuta, es decir, la diferencia con el resto del Estado español es que en Ceuta sigue habiendo judíos en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Pero, ¿cuándo se produce el gran cambio? Se produce en 1859-60, durante la guerra de Marruecos. La guerra de África de 59-60, también llamada desde Marruecos como la guerra de Tetuán, es una guerra en la cual los españoles, al entrar en Tetuán, se ven muy bien recibidos por la comunidad judía de Tetuán. Y hay muchas acusaciones de complicidad, con lo cual muchos de ellos se ven obligados a huir. Ya muchos de ellos se han visto obligados durante la guerra a huir a la península y se han tenido que hacer campamentos, tanto en Gibraltar como en Tarifa y demás. Pero hay una situación grave que también yo supongo que algunos de las familias importantes aprietan como una entrada, como una resolución al problema, ¿vale? Porque en los años anteriores hay judíos otra vez en Ceuta, hay varias familias que entran y salen y comercian, que viven en la ciudad, que tienen casa, pero claro, no se ven en ese limbo legal tan terrible, pero con la guerra del 59-60 aprovechan y ahí sí consiguen que se les permita volver. Y es en ese momento cuando se empiezan a dar nacionalidades españolas a muchos judíos
de Tetuán principalmente, tanto en Melilla como en Ceuta. Esas nacionalidades que están muy olvidadas en la historiografía local y nacional, están publicadas en la Gaceta de Madrid. No es un secreto, están publicadas en 60, 61, 62 y sobre todo en el sexenio revolucionario. Entre la expulsión de la reina Isabel II y la vuelta de la monarquía con su hijo Alfonso XII, se produce un enorme periodo en el cual se construyen cementerios, por ejemplo. Ya no hay que enterrar en un espacio que todo el mundo sabe cuál es, pero que sin embargo no se toca, y ya se puede tener una sinagoga. Es cierto que siempre hay una cierta discreción, pero eso también va en el carácter de la comunidad. Es decir, en la prensa local del siglo XIX aparecen constantemente don fulano de tal, que ha hecho una fiesta, tal, la comunidad judía ha celebrado su festividad en la sinagoga, pero nunca dicen dónde está la sinagoga. Es decir, la sinagoga aquella que tuvieron los coreanos en la Cigarra, no logramos localizarla. Si localizamos a lo mejor, pues la de los foinquinos en el paseo de la muralla, y luego después, naturalmente, ya la segunda de los coreanos o la de los Ventata. Pero claro, es que todo esto funciona como funciona. Estas son ciudades de frontera. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir con distintas comunidades, distintas nacionalidades, distintas religiones. Y todo funciona en ese limbo, ¿no? En ese espacio extraño en el cual cada uno, bueno, pues intenta sobrevivir. Bueno, usted ahora mismo mencionaba algunos apellidos que todavía existen en muchas comunidades judías en España. Claro. Uno de los que a mí siempre me ha llamado la atención es el de Foinquinos, porque sí, no suena árabe y suena mucho a fenicio. Sí. Puede ser de que estas familias judías llegaran ya en época incluso que todavía existiera el reino de Judá o de Israel. Eso ya entra dentro un poco de la mitología. Yo he conocido a algunos de los foinquinos, ¿no? Y principalmente a un muy, muy querido amigo y un gran artista, pintor, que ya no era judío. Su madre se casó con un militar español y se cristianizó. Y eran nietos de los dueños de esta sinagoga de Ceuta. Y bueno, pues ellos se sentían como judíos del norte, o sea, de judíos magrebíes, como buena parte. En general, la mayoría de las familias de Ceuta siempre han sido judíos procedentes de Marruecos, procedentes de Tetuán, sefardíes de la gran comunidad tetuaní y de otras, a lo mejor menos importantes, de otras ciudades de la zona, como por ejemplo Larache o Chauen, ¿no? Pero efectivamente la vinculación nuestra más fuerte era Tetuán, porque además era la sinagoga más importante, los rabinos más importantes, la pleitesía de los rabinos de Ceuta a los rabinos de Tetuán era tradicional, en fin, todo eso. Bueno, no, lo digo porque también se habla de que hay dentro de las comunidades judías de lo que hoy llamamos Marruecos, pues estaban los que se llamaban Megurashim, es decir, los expulsados, que eran los que son propiamente sefardíes, porque salieron de la península ibérica, pero estaban los Toshabim, es decir, los que estaban afincados en los reinos de lo que hoy es Marruecos, pero que no habían estado viviendo en España, en la península. Claro. Y esa entrada es doble. Es mayoritaria la de los sefardíes, pero efectivamente también hay una entrada que quizás sea más importante en la zona de Melilla que en la de Ceuta, porque en todo esto, vamos a ver, la importancia de la ciudad para todo, no ya para su relación con los judíos, sino para todo, es su ubicación geográfica. Nosotros estamos en un sitio privilegiado, estamos en un punto de la geografía en medio del estrecho de Gibraltar,
con el Mediterráneo a un lado y el Atlántico al otro, frente a Europa, pero frente a Europa viéndola físicamente a diario, ¿no? Y eso hace que nosotros, que estamos en una bahía natural, estamos aquí porque alguien tiene que estar y siempre hay alguien y todo el que quiere estar en esta magnífica ubicación llega a Ceuta. Y claro, nosotros además estamos rodeados de ciudades. Nuestra ubicación en el norte de África no es la misma que la de Melilla. Melilla tiene un ámbito rural y nosotros tenemos un ámbito urbano. Nosotros tenemos a 38 kilómetros a Tetuán, a unos 70 a Xagüen por un lado, a Tánger por otro, a unos 100 a Arcila y Larache. Claro, eso hace que aquí llegue gente mucho más variada y mucho más urbana, de ámbitos mucho más urbanos, porque estamos hablando de poblaciones de una importancia grande, no es el ámbito rural, el ámbito agrícola de la zona del Rif, sino que es el ámbito de la Yevala, que es un ámbito mucho más urbano. Pero, sin embargo, por ejemplo, en Melilla, en el último siglo y medio, digamos, ha habido una población judía, no sé si en proporción, pero en número más importante que en Ceuta, ¿no? Porque también sí han erigido más cementerios, más sinagogas. Es como que a pesar de estar en el Rif, pues allí se concentró una buena parte de la población judía del norte de África, ¿no? Sí, es cierto, y tiene también su explicación. Hay que entender que es que Melilla es la ciudad más importante de esa zona. Y nosotros en esta zona no lo somos, porque realmente nosotros somos el puerto de entrada a esta zona. Pero Tetuán y Tánger son dos poblaciones muy, muy notables. Entonces, es cierto que nosotros no hemos tenido una comunidad con esa fuerza, ni con esa cantidad de, por ejemplo, de sinagogas que ha tenido Melilla. Bueno, tampoco la que tiene Tánger. Pero claro, porque es que nosotros teníamos al lado a Tetuán y teníamos al lado a Tánger. Y eran comunidades muchísimo más importantes, muchísimo más abiertas. Y ciudades que daban unas posibilidades de negocio, de trabajo, de cultura, de todo, mucho mayores de las que podíamos dar nosotros. Bueno, entonces, pero Ceuta tenía eso que usted dice, ¿no? Que se miraban y se hablaban con los de Gibraltar casi. Es cierto. Pero claro, y el siglo XX es un siglo en España muy complicado. Es decir, hay que entender la situación durante la monarquía, durante la república y durante la dictadura y cómo todo esto influye en la vida de nuestras ciudades y también en las relaciones con las ciudades de nuestro entorno, ¿no? Entonces, uno suele escoger lo más ventajoso. Nosotros hemos sido ventajosos en unos momentos y en otros no. Ha habido periodos en los que Tetuán nos podía en todo momento. Después de la independencia, pues, por ejemplo, las comunidades se van reduciendo, se salen de Marruecos y, por ejemplo, vuelven a Ceuta, vuelven a Melilla. Claro, todo esto es que depende cuál es la ciudad más importante en cada momento. ¿Por qué? Porque son comunidades muy pujantes y muy fuertes y van a donde encuentran lo que quieren encontrar. Y la unidad, las raíces están en la propia comunidad, no en la ciudad ni en la tierra. Está en la propia comunidad, en la fuerza de esos apellidos, de esas familias, de esas labores, ¿no? Entonces, Ceuta se ha visto muy beneficiada por ello siempre. A finales del 19, algunos historiadores locales decían que nuestra calle principal estaba construida por las familias judías. Y realmente tenía razón, porque el edificio que no era de ellos había sido pagado con dinero que había sido prestado por las bancas de las grandes familias judías. O sea, era así, no había mucho más. Bueno, me imagino que también dentro de los sucesos que mencionaba que tenían que ver con España, también había sucesos que tenían que ver con lo que después fue Marruecos, es decir, sí, la propia independencia de Marruecos, el que dejara de existir el protectorado, el que Tánger ya dejara de ser también una ciudad internacional, todo eso habrá influido en movimientos
migratorios a pequeña escala, porque estamos hablando de minorías, pero que sí han tenido efecto en la población judía de Ceuta, ¿no? La población, en la actividad económica de la ciudad, en muchísimas cosas. Sí, no hay ninguna duda. Eso es así. Es decir, que, por ejemplo, en la época anterior al protectorado, en las sociedades como son los centros comerciales hispano-marroquíes, ¿no?, que potencian la labor colonial y la entrada colonial en Marruecos, las familias judías son muy importantes, tienen mucho influjo para que eso ocurra. Y efectivamente las comunidades de nuestras ciudades, como Ceuta, como Melilla y tal, se enriquecen porque están tomando posiciones para volver a Marruecos. Su actividad va a ser muy grande durante todo el protectorado, pero después del protectorado y, bueno, y sobre todo a partir del reconocimiento de Israel como Estado y demás, las cosas cambian mucho, porque las cosas no cambian en el 56, cambian mucho antes. Antes del 56, la comunidad judía de Tetuán se ha reducido muchísimo. Y muchas de las familias que han vivido siempre en la judería, como decíamos nosotros, el Mellah, en Tetuán, han tenido que salir con los judíos y han tenido que salir como poco al ensanche, porque ya la judería no es la judería. Entonces, naturalmente que todo eso influye. Y la cantidad de familias que se vienen para Ceuta y cómo se va a tratar el tema, porque claro, tenemos testimonios entre la historia, la memoria y la literatura, como los textos de Esther Ben-Dahan, que nos cuentan la salida y nos cuentan esas salidas tan traumáticas, ¿no?, en las cuales hay gente que va ayudando para sacar cosas hasta que un buen día alguien llega a la aduana, y lo cuento esto porque lo conozco bien, es parte de la historia familiar, como mi padre en un momento determinado va a Tetuán para seguir sacando las cosas de una familia muy querida nuestra, y de pronto en la aduana le dicen: Pepe, no vuelvas porque te han denunciado y te están esperando. Y esto era una realidad, es decir, las cosas se sacaron. Salir de Marruecos fue difícil, y hay muchas familias que ahora lo van contando, van recuperando esa memoria que es muy necesaria para que construyamos la historia de este espacio de frontera, porque es un espacio de frontera. Hay unas ciudades por un lado y otras ciudades por otro, hay unas comunidades religiosas y otras por otro, y unas nacionalidades también, cada uno en un sitio, pero todo eso forma un espacio de frontera que es en el que nosotros nos movemos. Por eso somos un poco bichos raros donde vamos, porque estamos un poco desclasados, desubicados, pero nosotros sabemos de lo que nos une, y lo que nos une es el espacio de frontera. Bueno, y sois de otro continente, que eso da mucho pedigrí, ¿no? Claro. Soy un español, pero en otro continente ya supone una diferencia importante. Hombre, nosotros pues, decimos muchas veces, cuando cruzamos, nosotros en media hora cambiamos de continente, hacemos un viaje transoceánico para cualquier cosa, es una cosa importantísima, intercontinental. Pues José Luis Gómez Barceló, nos ha encantado hablar contigo y no descarto que en el futuro podamos abordar alguno de estos temas más en detalle, alguna de estas etapas y situaciones que se han vivido, porque es un tema no solamente interesante, sino en gran medida desconocido, por lo menos en la península. Pues estupendo, yo estaré encantado a ver si conseguimos que más gente quiera estudiar este tipo de documentación, que nos puede dar muchas sorpresas todavía. Hasta la próxima. Hasta la próxima.